El pueblo de Oakwood siempre había sido tranquilo, un lugar donde las tradiciones y leyendas urbanas se contaban como cuentos para asustar a los niños. Una de estas historias era la del juego de medianoche, un ritual prohibido que, según se decía, había causado la desaparición de varias personas en el pasado. Nadie realmente creía en estas historias, y mucho menos los jóvenes. Para ellos, todo era un mito, una manera de añadir algo de emoción a sus aburridas vidas. Así fue como un grupo de 5 adolescentes decidió desafiar la advertencia y probar su suerte con el juego. El grupo estaba compuesto por Alex, el líder impulsivo, Sarah, la intelectual curiosa, Mark, el bromista, Lisa, la escéptica, y Tom, el nervioso. Alex había conseguido un viejo libro en la biblioteca del pueblo que contenía instrucciones detalladas sobre cómo llevar a cabo el ritual. Las reglas eran claras: a las 11:59 de la noche, cada participante debía encender una vela y escribir su nombre completo en un trozo de papel, luego pincharse un dedo con una aguja y dejar caer una gota de sangre sobre el papel. A continuación, debían apagar todas las luces de la casa y golpear la puerta principal 22 veces, asegurándose de que la última vez ocurriera exactamente a la medianoche. Después, se suponía que debían dejar la puerta abierta y caminar con la vela por la casa hasta las 3:33 de la mañana, sin dejar que la llama se apagara ni ser atrapados por el hombre de medianoche. El grupo se reunió en la vieja casa abandonada al borde del bosque, un lugar que ya de por sí era bastante aterrador. La casa tenía un aire lúgubre, con muebles cubiertos de polvo y ventanas rotas que dejaban entrar el viento gélido de la noche. A medida que se acercaba la medianoche, el nerviosismo comenzó a apoderarse de ellos. Sin embargo, su determinación por demostrar que no eran supersticiosos era más fuerte. Con las velas encendidas y los papeles listos, los 5 realizaron el ritual tal como estaba descrito. El aire se volvió más pesado, y una extraña sensación de inquietud llenó la sala. A las 12 en punto, golpearon la puerta por última vez y dejaron que se abriera. Una ráfaga de viento helado se coló en la casa, apagando las velas por un segundo antes de que lograran encenderlas de nuevo. Con las luces apagadas y la única iluminación proveniente de las velas temblorosas, los adolescentes comenzaron a recorrer la casa, esperando que algo emocionante sucediera. Al principio, no pasó nada. Las risas nerviosas llenaron el espacio mientras caminaban de habitación en habitación, observando las sombras danzar en las paredes. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, la atmósfera se volvió más tensa. Los susurros comenzaron a llenar el aire, y una sensación de ser observados los envolvió. La temperatura bajó de manera perceptible, y un olor a moho y algo más oscuro se extendió por la casa. Sarah fue la primera en notar algo extraño. Mientras caminaba por el pasillo del segundo piso, su vela parpadeó, y por un breve instante, vio una sombra más oscura que la oscuridad misma. Intentó descartar lo que había visto como un juego de luces, pero no pudo evitar sentir un escalofrío en la columna vertebral. Al mismo tiempo, Mark, que estaba en el sótano, sintió que una brisa helada le rozaba la nuca, a pesar de que no había ventanas abiertas. A medida que avanzaba la noche, el grupo se dio cuenta de que no estaban solos. Escuchaban pasos en las habitaciones contiguas, susurros sin fuente visible y, lo más inquietante, el leve sonido de una respiración que no pertenecía a ninguno de ellos. Lisa, siempre la escéptica, trató de racionalizar todo, atribuyendo los sonidos a animales o al viento. Sin embargo, la tensión era palpable, y la risa nerviosa se transformó en silencio inquietante. Aproximadamente a la 1:30 de la mañana, la situación empeoró. Alex, que siempre había sido el más valiente, sintió que algo lo empujaba suavemente desde atrás. Giró rápidamente, pero no vio nada más que la sombra vacilante de su propia vela. Al mismo tiempo, Tom gritó desde la cocina. Cuando los demás llegaron corriendo, lo encontraron pálido y tembloroso, señalando frenéticamente hacia la esquina de la habitación. No había nada allí, pero Tom insistió en que había visto una figura alta y oscura de pie, mirándolo fijamente. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Sarah, mientras miraba su reloj, notó algo aterrador: el tiempo parecía haberse detenido. El reloj marcaba las 2 de la mañana, pero parecía que había pasado mucho más tiempo. Los minutos se arrastraban como horas, y el pánico comenzó a apoderarse de ellos. Se dieron cuenta de que algo estaba jugando con ellos, algo que disfrutaba su miedo. Con cada minuto que pasaba, las manifestaciones se volvían más intensas. Las puertas se cerraban de golpe, las velas parpadeaban y se apagaban solo para ser reencendidas apresuradamente, y los susurros se convirtieron en voces claras que susurraban sus nombres. La sensación de ser casados era innegable. Finalmente, al borde de la desesperación, Alex sugirió que se reunieran en el salón principal para esperar juntos el final del juego. Se sentaron en un círculo, mirando frenéticamente sus relojes y sosteniendo sus velas con manos temblorosas. Cada sonido en la casa los hacía sobresaltarse, y la tensión era casi insoportable.
A medida que se acercaban las 3 de la mañana, una sensación de alivio comenzó a filtrarse entre ellos, pero estaba mezclada con un creciente pavor, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Mientras el reloj marcaba las 3:15 de la mañana, una risa suave pero maliciosa llenó el aire. El grupo se miró, pálidos y aterrorizados. La risa no provenía de ninguno de ellos. Sabían que el hombre de medianoche estaba cerca, pero no podían hacer nada más que esperar, esperando contra toda esperanza que las reglas del juego se mantuvieran y que pudieran sobrevivir hasta el amanecer. La tensión era tan densa que casi podían cortarla con un cuchillo, y el miedo era su único compañero mientras la noche continuaba su lenta marcha hacia la desesperación y el horror absoluto. A medida que se acercaban las 3:33 de la mañana, los adolescentes sentían que habían estado en la casa durante toda una eternidad. Los segundos se alargaban y la espera se volvía insoportable. Cada pequeño sonido parecía amplificado en la oscuridad opresiva, y cada sombra se convertía en una posible amenaza. Las velas, su única fuente de luz y protección, comenzaban a arder más bajo, y con cada chispa de luz, sus esperanzas se apagaban un poco más. Sin embargo, todavía se aferraban a la creencia de que si podían resistir hasta esa hora fatídica, el juego terminaría y estarían a salvo. Justo cuando el reloj marcó las 3:30 de la mañana, un cambio palpable recorrió el aire. Una ráfaga de viento helado barrió el salón principal, apagando las velas. En la oscuridad total, el pánico estalló. Desesperados, encendieron rápidamente sus mechas, pero el daño ya estaba hecho. En ese momento, se dieron cuenta de que habían cometido un error. La risa suave y maliciosa que habían escuchado antes ahora se transformó en un coro de risas malévolas. No estaban solos, y no se trataba solo del hombre de medianoche. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse, a alargarse y a tomar formas grotescas. Las voces susurraban, pero ahora eran claramente audibles, hablando en un lenguaje desconocido pero lleno de una amenaza innegable. Alex intentó mantenerse firme, recordando las reglas del juego. Si podían mantener sus velas encendidas, estarían a salvo. Pero una nueva y aterradora verdad comenzó a revelarse, no se trataba solo de sobrevivir hasta las 3:33 de la mañana. Algo mucho más oscuro estaba en juego. Las velas de Sarah y Mark parpadearon violentamente y luego se apagaron. En un instante, ambos gritaron y cayeron al suelo. Los demás se apresuraron a ayudarlos, pero no pudieron evitar que sus cuerpos se convulsionaran, como si una fuerza invisible los estuviera torturando. En la penumbra, vieron cómo sus amigos se retorcían, sus ojos completamente blancos y sus bocas abiertas en un grito mudo. Finalmente, sus cuerpos se quedaron inmóviles, sus caras congeladas en una expresión de horror absoluto. Lisa gritó, pero su voz fue rápidamente apagada por un silencio abrumador. Alex y Tom se quedaron paralizados, mirando los cuerpos inertes de sus amigos. Sin embargo, algo aún más horrible sucedió. Las sombras que se alargaban por la habitación comenzaron a devorar a Sarah y Mark. En un torbellino de oscuridad, sus cuerpos se desvanecieron, dejando solo un rastro de humo y un eco de sus últimos gritos. Alex y Tom se quedaron horrorizados, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. La risa malévola se intensificó, y las sombras en las paredes se movieron con más intensidad, como si disfrutaran de su miedo y desesperación. Tom, incapaz de soportar más la presión, salió corriendo hacia la puerta de la casa. Alex intentó detenerlo, pero fue en vano. Mientras Tom corría, una sombra se abalanzó sobre él y la vela que sostenía cayó al suelo, apagándose instantáneamente. Un grito desgarrador llenó el aire, y luego, el silencio. Cuando Alex llegó al lugar donde Tom había caído, no encontró nada. Era como si su amigo nunca hubiera existido. Desesperado y temblando, Alex regresó al salón principal, donde Lisa estaba de rodillas, llorando y abrazándose a sí misma. El miedo y la desesperación eran palpables. La única regla que conocían, la de mantener las velas encendidas, no había sido suficiente para salvarlos. Se dieron cuenta de que habían sido engañados, que el juego no era lo que pensaban. El hombre de medianoche y las entidades que lo acompañaban no estaban allí para simplemente jugar, estaban allí para cazar. Mientras los últimos minutos antes de las 3:33 de la mañana se deslizaban lentamente, Lisa y Alex intentaron pensar en una forma de salir. Pero era demasiado tarde. Las sombras comenzaron a rodearlos, y la temperatura en la sala bajó drásticamente. Los susurros se convirtieron en un rugido ensordecedor, y la sensación de ser observado se convirtió en una presencia tangible. Justo antes de que el reloj marcara las 3:33 de la mañana, una figura alta y oscura emergió de las sombras. No tenía rostro, pero una sensación de malevolencia pura emanaba de él. Era el hombre de medianoche. La figura levantó una mano, y al instante, las velas de Lisa y Alex se apagaron. Un frío glacial los envolvió, y sus cuerpos comenzaron a convulsionar, tal como les había pasado a Sarah y Mark.
Pero antes de perder el conocimiento, Alex comprendió la verdad: el juego nunca tuvo la intención de permitirle sobrevivir. La única regla verdadera era que, una vez comenzado el juego, no había escapatoria. En el último segundo antes de que el reloj marcara las 3:33 de la mañana, Alex sintió como su mente se separaba de su cuerpo. Una oscuridad total lo consumió, y luego, nada. La casa quedó en silencio, las sombras se desvanecieron, y el amanecer rompió la fría noche. Los cuerpos de los adolescentes no se encontraron, y la casa abandonada se convirtió en una nueva leyenda urbana, una advertencia para aquellos que pensaran en jugar el juego de medianoche. Epílogo. Años después, la historia del grupo que desapareció en la casa abandonada al borde del bosque se había convertido en una advertencia entre los jóvenes de Oakwood. Nadie se atrevía a mencionar el juego de medianoche sin un escalofrío recorriendo su espalda. La casa, ahora más ruinosa que nunca, era evitada por todos, excepto por aquellos lo suficientemente tontos como para buscar una emoción barata. Sin embargo, de vez en cuando, alguien afirmaba ver luces parpadeantes en las ventanas de la casa en noches de luna nueva, o escuchar risas ahogadas en el viento que pasaba por las calles vacías. Se decía que los espíritus de los adolescentes aún estaban atrapados en un ciclo eterno de terror, jugando un juego que nunca termina. Un día, un grupo de nuevos adolescentes, armados con el deseo de demostrar su valentía, decidió investigar la casa. Pero cuando intentaron entrar, encontraron la puerta principal cerrada y una nota clavada en la madera podrida. La nota, escrita con una caligrafía extrañamente familiar, decía: "Nunca deberías jugar. Nos atrapó y nunca nos dejará ir". Con esa advertencia final, los jóvenes se alejaron corriendo, su curiosidad reemplazada por un miedo visceral. La casa se mantuvo silenciosa, esperando a la próxima víctima que ignorara la advertencia. Porque, como la leyenda afirmaba, una vez que comienzas el juego, no hay forma de detenerlo, y el hombre de medianoche siempre encuentra a aquellos que buscan jugar. Y así, la historia del juego maldito de medianoche se convirtió en una advertencia eterna, un recordatorio de que hay cosas en este mundo y en otros que no deben ser molestadas. Porque, en última instancia, aquellos que desafían lo desconocido a menudo se encuentran cara a cara con horrores más allá de su comprensión, y a veces, el precio por esa audacia es más que la vida misma.